Buenas tardes, mi nombre es André Londoño. El siguiente video corresponde al reto número 15 de la semana 8, el cual consiste en hacer un mapa conceptual hablando sobre la psicología de las finanzas en algunos artículos o libros y a través de este material complementario mirar qué se entiende y lo aprendido. Dentro de la psicología en las finanzas encontramos entonces el libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. En este libro vemos cómo el autor nos presenta siete hábitos y los divide en tres partes distintas y las cuales hace referencia a un concepto diferente en cada uno de ellos. Vemos cómo entonces estas tres partes indican el autodominio, el trabajo en equipo y el crecimiento, teniendo como el autodominio el hábito de ser proactivos, de marcarse un objetivo y de aprender a priorizar. Del trabajo en equipo tenemos entonces la forma de cómo debemos pensar en ganar y ganar, en cómo buscar primero y entender, luego ser entendido y luego ser entendido, la forma en cómo nos relacionamos, la sinergia que vamos ocasionando, y dentro del crecimiento tenemos entonces el afilar el hacha, que es como el hábito a hablar y lo que refiere este concepto. Hablemos entonces de las tres partes, el autodominio. Cuando hablamos del autodominio, entonces nos referimos a cómo pasamos de la dependencia a la independencia. De la misma forma, cuando hablamos del trabajo en equipo, este nos ayuda a desarrollar y a colaborar la forma de cómo nos vamos a comunicar y las habilidades que vamos adquiriendo mientras lo hacemos de manera cooperada. Esto implica también que debemos de pasar de la independencia a la interdependencia. Cuando hablamos de crecimiento, nos referimos exactamente a la manera y la forma en cómo buscamos ser más eficientes y tener ese hábito y esa mejora continua a la que debemos integrarnos. Ahora bien, cuando hablamos de ser proactivos, nos indicamos a lo que es el concepto del autodominio. El autodominio entonces está en ser proactivos. Ser proactivos, que indica que nos permite tener mayor capacidad de anticipación. Al contar con esta ventaja es porque hemos desarrollado ciertas cualidades, las cuales son mayor responsabilidad, una mejor actitud y ser más independientes. Lo que indica, según el autor, es que si extraemos este hábito y lo aplicamos en el campo de la inversión, nos lleva entonces a formarnos para poder ser proactivos y que es lo que necesitamos en las diferentes áreas. Cuando hablamos de marcarse un objetivo dentro del autodominio, nos referimos entonces a que caminaremos por la vida siempre con un propósito en mente. Este a su vez ayuda dentro de las finanzas y la inversión a obtener siempre unos objetivos claros y unas metas concretas, que son esenciales y son importantes y imprescindibles en cualquier actividad económica. El tercer hábito, que también está dentro de la categoría del autodominio, encontramos es aprender a priorizar. Cuando aprendemos a priorizar, tenemos que tener en cuenta la forma de cómo diferenciamos y extraemos lo que es urgente y lo que es realmente importante. Dentro de las categorías, entonces, también tenemos el trabajo en equipo, y esta se refiere a pensar siempre en ganar y ganar. ¿Esto qué indica? Que debemos trabajar en colaboración con otras personas. ¿Cómo logramos esto? ¿Y de este modo qué hacemos? De este modo
Pasamos de la independencia que conseguimos los tres primeros hábitos a la interdependencia. Cuando hablamos de trabajar en equipo, también nos referimos a buscar primero entender y luego ser entendido. Aquí muy importante que debemos desarrollar la comunicación y la empatía y aprender a escuchar de forma activa. De este modo, esto es algo que utilizan siempre los grandes empresarios y debemos tener en cuenta en el momento de cualquier meta o objetivo. El último hábito entre el trabajo en equipo, entonces tenemos la sinergia. La sinergia entonces habla sobre cómo tendremos a nuestro alcance un listado de personas dispuestas a seguirnos o ayudarnos cuando necesitemos. ¿Esto qué refiere? Que los intercambios de ideas y conocimientos que tengamos de otras personas nos pueden ayudar a ser más experimentados, nos pueden hacer descubrir nuevas oportunidades y a invertir de manera rentable, de otra manera que es más eficiente de llegar a los propósitos. El último concepto de los hábitos y el que se refiere al crecimiento, vamos a hablar entonces del afilar el hacha. Afilar el hacha significa entonces cuatro aspectos que debemos cuidar, y es la forma física, la forma espiritual, nuestra mente y corazón. Es indispensable tener estos cuatro conceptos porque de nada sirve tener mucho dinero si no cuidamos de manera oportuna e indicada todos los aspectos de nuestra vida. En resumidas cuentas, habla sobre el crecimiento permanente, continuo, a través de marcarnos objetivos, de aprender a priorizar muchas ventajas que podemos adquirir a través de estos hábitos, siempre trabajar de manera cooperadora, siempre pensando en el bienestar de todos, no solamente el individual, como también la forma de expresarnos, de comunicarnos y ser sinergia, es la manera entonces como debemos actuar. Entre los aspectos a cuidar entonces debemos que es muy importante el estado físico, mental y emocional de las personas, que es un tema importante dentro de las finanzas y de las relaciones personales, que en sí nos ayudan a crecer económicamente y a lograr los objetivos y metas. Muchas gracias, feliz tarde.